Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda. Este es Verdad, Belleza y Bondad, Urantia, Toronto en español. En nuestra penúltima sesión del año, la sesión número 92, perdón, en la que vamos a empezar el documento 50. Probablemente no lo terminemos en esta sesión, lo terminaremos en la próxima y a partir del próximo miércoles 13 de diciembre suspenderemos las sesiones hasta el año próximo. En 2024 probablemente empezaremos a reunirnos el, sería el 10, El el segundo 10, miércoles el podría ser, o segundo el miércoles de enero, que vendría a 10 de ser. enero, ¿ok? Bien, como siempre empezamos haciendo una pequeña oración. Le damos la bienvenida a Rita, Yes. que acaba de conectarse. Bien, amado Padre, eh, te damos las gracias por reunirnos en tu nombre en torno a la revelación. Te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para entenderla, incorporarla en nuestras vidas y transmitirla a nuestros hermanos. Eh, Te pedimos por las personas necesitadas, por las personas que sufren problemas de salud, problemas económicos, las personas que están en los países en conflicto bélico. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos por todo el planeta que progrese hacia la paz, hacia la luz y la vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro. Y que Titán nos avisa cuando se vea. A ver, Esto es en la página ahora quinientos sí, setenta y es dos el. del libro original, documento Ujú. 50. Muy bien. A ver, documento 50, los príncipes planetarios. Aunque pertenecen al orden de los hijos Lanonandek, los príncipes planetarios están tan especializados en su servicio que suelen ser considerados un grupo aparte. Después de haber sido certificados por los Melquisedec como Lanonandek secundarios, estos hijos del universo local son destinados a las reservas de su orden en las sedes de las constelaciones, donde el soberano del sistema les encomienda distintas misiones. Finalmente, los comisiona como príncipes planetarios y los envía a regir los mundos habitados en evolución. Ujú. Ujú. Muy bien, en este cuadrito pueden ver eso, ¿no? Después de haber sido entrenados, formados, capacitados por los Melquisedec, ¿no? Pasan a formar un cuerpo de reserva en la capital de la constelación. Estamos hablando de Edentia, nuestra constelación de Norlatiadec. ¿Mm? Y desde ahí el soberano del sistema, nuestro sistema es Satania, los convoca para diferentes misiones hasta que finalmente ya están capacitados a criterio de este soberano para formar, para hacer, tomar a cargo los distintos planetas, ¿no? Y ir a ellos como príncipes planetarios. Ellos van a los planetas que previamente los portadores de vida han indicado que ya están habitados por seres inteligentes. ¿Ok? Eh, Ellos, ustedes saben, siembran la vida, supervisan toda la evolución de esa vida, primero la vegetal, después la animal, hasta que la vida animal evoluciona hasta el ser humano. Una vez que ese ser humano eh, crece y toma su primera decisión moral y es habitado inmediatamente por un ajustador, desde ese momento el planeta va a formar parte de los mundos habitados, ¿no? Y a partir de ese momento, el soberano del sistema debe enviar un príncipe planetario. En nuestro planeta Urantia aparecieron los humanos hace 1 millón de años. Ustedes saben, los primeros seres humanos fueron Andón y Fonta, pero el príncipe planetario recién llegó 500.000 años después.
de que estos primeros humanos se hubieran eh, expandido por el mundo, ¿no? Habían ya varios millones viviendo en diferentes partes del mundo cuando llegó el príncipe planetario. Ok. Ahora, hablando de los Lanonandex, ustedes ven, es la tercera orden de hijos divinos creados en el universo local. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Dios? Cuando hablamos de los hijos de Dios descendentes, hay unos hijos del paraíso, donde están los hijos creadores, los hijos abonales o magistrados y los hijos instructores trinitarios o hijos maestros de la Trinidad. Pero a nivel de universo local, después de que se han creado el primogénito, que es la brillante estrella matutina, después de crear a Gabriel, la pareja divina del espíritu materno y el Miguel, creador del universo, se crean la orden los Melquisedec, como ven ustedes acá. Después le siguen los Borondadec, que van a ser los padres altísimos de las constelaciones, y después los hijos Lanonandex. De acuerdo con su capacitación, los Lanonandex pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Eso lo vimos ya en otros documentos. Y los Lanonandex primarios son los que van a ocupar los cargos de soberanos de sistemas, los Lanonandex secundarios van a ser los príncipes planetarios y los terciarios van a ser los ayudantes de estos príncipes. La cuarta orden es la de los portadores de vida, en donde intervienen el Hijo Creador, la ministra divina, pero también uno de los tres ancianos de los días del superuniverso. ¿Recuerdan? Tienen origen triple. Luego de que se han creado estas cuatro primeras órdenes, cada uno empieza a crear por su cuenta. El Hijo Creador crea los hijos materiales, aquí tenemos, ¿no? Que van a dar origen a una prole, una descendencia en la constelación, perdón, en la capital del sistema. Y por su parte, la ministra divina crea las huestes angélicas. Recuerdan, los ángeles por excelencia son los serafines, y recordando el documento 39, donde estudiamos estas órdenes, acá están las 7 órdenes de serafines, ¿no? Que a su vez se dividen en 7 subórdenes. Bien, ahí lo tienen para que repasen los que deseen recordar ese documento. Ok, pasamos al siguiente párrafo. Nos lee, por favor, Renato. También nos perjudicó eso de los 500.000 años que tardó en venir el príncipe planetario. Se demoraron mucho para designar un príncipe planetario a Urantia. Sí, Ujú, bueno. La asignación de un regidor a un planeta dado es iniciada por el soberano del sistema cuando los portadores de vida solicitan que sea enviado un jefe administrativo a dicho planeta en el que han establecido la vida y desarrollado seres evolutivos inteligentes. Todos bien. los planetas habitados por criaturas mortales evolutivas tienen asignado un regidor planetario de este orden de filiación. Ujú, muy bien. Creo que estos son los dos únicos párrafos de la introducción. Sí, ok, muy bien. Pensé que me había salteado uno. Ok. Entramos entonces en la primera sección sobre la misión de los príncipes. Anita, nos lee por favor el primer párrafo. 1. La misión de los príncipes. Un príncipe planetario y sus hermanos asistentes representan el máximo acercamiento personalizado, aparte de la encarnación, que puede hacer el Hijo Eterno del Paraíso a las humildes criaturas del tiempo y el espacio. Es verdad que el Hijo Creador toca a las criaturas de los mundos a través de su espíritu, pero el príncipe planetario es el último de los órdenes de hijos personales que se extienden desde el paraíso hasta los hijos de los hombres.
El espíritu infinito se acerca mucho a las personas de las guardianas del destino y de otros seres angélicos. El Padre Universal vive en el hombre mediante la presencia prepersonal de los monitores de misterio. Pero el príncipe planetario representa el último esfuerzo del Hijo Eterno y de sus hijos por acercarse a vosotros. En un mundo recién habitado, el príncipe planetario es el único representante con divinidad completa, pues surge del Hijo Creador, vástago del Padre Universal y el Hijo, y la ministra divina, la hija del Espíritu Infinito en el universo. Ok, aquí nos han dicho varias cosas importantísimas. Bueno, ustedes saben, desde que estudiamos el documento número 7 en su sección 5, el Hijo Eterno es la personalidad por excelencia, es el verbo, ¿no? Y a través de él todos los hijos de Dios, ¿no? Vienen, de esa forma Dios se acerca como persona a los seres, ¿no? El último eslabón de esa cadena de seres personales que vienen desde el paraíso son estos hijos, la Nonandé, que van a ser los príncipes planetarios, ¿no? Eh, es la última orden personal descendente del Hijo Eterno, dicen, ¿no? Eh, en esto hay alguna confusión, porque la Iglesia Católica nos dice que Jesús es el Hijo. Sabemos por el libro delante que Jesús es uno de los hijos del paraíso, es un hijo creador, pero no es el único, ¿no? En la teología de la religión, de las iglesias cristianas, el Hijo, o sea, Jesús es el segundo miembro de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Y eso este, ya lo hemos visto que no es así, ¿no? Hay otros hijos, muchos hijos, e inclusive hijos como Jesús, ya sabemos que hay 700.000. Bien, eh, aparte de estos hijos, nos dicen que nos hablan de la encarnación. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de encarnación, o sea, los hijos de otorgamiento, forman otro grupo aparte que también se acerca hacia los seres mortales, ¿no? El mismo Padre Celestial se dona en forma del fragmento divino, del ajustador, en las criaturas más humildes que somos nosotros. Y el Espíritu Infinito, a través de la ministra divina en los universos locales, nos sirve o se acerca a nosotros a través de los espíritus ministrantes, o sea, de todos los ángeles, los serafines, querubines, anobines, ¿no? De esa forma llega el Espíritu Infinito hacia nosotros. Pero el Hijo Eterno llega eh, al nivel más bajo en la persona de estos hijos, la Nonandek secundarios, que son los príncipes planetarios, ¿no? Los príncipes planetarios son seres divinos y nos dicen que tienen divinidad completa. ¿Qué significa esto? Que por ser hijos del Hijo Creador, que a su vez es hijo del Padre Universal y el Hijo Eterno, más la ministra divina, que es hija directa del Espíritu Infinito, entonces tiene divinidad completa, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir con esto de divinidad completa. Y viene a ser pues como un Dios dentro del planeta. Ok, sigamos. Si no hay alguna duda o pregunta, le tocaría a José Luis. Adelante, José Luis. El príncipe de un mundo recién habitado está rodeado por un cuerpo leal de ayudantes y asistentes y por un gran número de espíritus ministrantes. Pero el cuerpo directivo de estos nuevos mundos debe estar compuesto por los órdenes más bajos de los administradores de un sistema para que puedan comprender de forma innata los problemas y dificultades de los planetas y simpatizar con ellos. Todo este esfuerzo por proporcionar a los mundos evolutivos un gobierno bien dispuesto conlleva un mayor riesgo de que estas personalidades casi humanas puedan verse descarriadas por la exaltación de su propia mente por encima de la voluntad de los regidores supremos. Ok, muy bien.
Entonces los príncipes vienen, pero no vienen solos. Vienen acompañados de sus ayudantes y asistentes y un gran número de ángeles, o sea, espíritus ministrantes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo están conformados los equipos de trabajo del príncipe, ¿no? Cómo es su séquito, eh, bien, cómo es que llegan. Am, Kitty, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Y claro, estar totalmente solos como representantes de la divinidad en los planetas individuales supone una prueba muy exigente para estos hijos, y Nevadón ha sufrido la desgracia de varias rebeliones. La creación de los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios conlleva la personalización de un concepto que se ha ido alejando cada vez más del Padre Universal y del Hijo Eterno. Con ello aumenta el peligro de perder el sentido de la proporción en cuanto a la propia importancia y aumentan las probabilidades de dejar de captar adecuadamente los valores y las relaciones de los numerosos órdenes de seres divinos y la jerarquía de su autoridad. El hecho de que el Padre no esté presente personalmente en el universo local pone también a prueba la fe y la lealtad de todos estos hijos. Muy bien. Bueno, aquí en este párrafo nos dicen que estos príncipes están solos como representantes de la divinidad en los mundos, así como los soberanos de sistema, ¿no? Y esto los hace proclives en caer en rebeldía. Y de hecho, algunos han caído, ¿no? Al perder fácilmente la noción de proporción de su propia importancia. En Nevadón, ustedes saben, se han revelado tres soberanos de sistema y muchos príncipes han acompañado a estos soberanos en las rebeliones. La peor de todas fue la de Lucifer, la última que ha habido, ¿no? Que comprometió 37 mundos. Bien. Felizmente, la gran mayoría de estos hijos de la Nonandek secundarios, soberanos de los mundos y soberanos de los sistemas, han hecho bien su trabajo, no han caído en rebelión. Eso lo vamos a ver en el siguiente párrafo. Renato, por favor. Rita no va a leer. Oh, perdón, me estoy saltando a Rita. Disculpa, Rita, no te había anotado acá en mi lista. Gracias No a hay Rita problema, por no hay recordarme. problema. Hola, buenas noches a todos. Después de José Luis va a leer Rita. Hola. Adelante, Rita. Eh, Sí, sin embargo. Dale. Sin embargo, estos príncipes de los mundos no suelen fracasar en sus misiones de organizar. Se te cerró el micro por alguna razón. No se te oye, Rita. Perdón, capaz que yo toqué Repite sin todo el querer. párrafo porque habías leído un solo renglón. Sin embargo, estos príncipes de los mundos no suelen fracasar en sus misiones de organizar y administrar las esferas habitadas. Y su éxito facilita enormemente las misiones de los hijos materiales que llegan posteriormente para injertar las formas más altas de vida de criatura en los hombres primitivos de los mundos. Su gobierno contribuye también en gran medida a preparar los planetas para los hijos de Dios del paraíso, que vendrán más adelante a juzgar a los mundos y a inaugurar las dispensaciones sucesivas. Ok, vamos a Gracias. explicar. Gracias, Rita. Vamos a explicar un poquito este párrafo, ¿no? Entonces, la mayoría, como habíamos dicho, no suelen fracasar, vienen a organizar y administrar las esferas, ¿no? Y a facilitar las misiones de los hijos que van a venir a continuación. Los siguientes son los hijos materiales, los Adanes y Evas planetarios, y posteriormente los hijos en las misiones de dispensación o de juzgamiento de eras, ¿no? Cada 1000 años, ustedes saben, viene un hijo abonal a hacer una dispensación
hacer un juicio de milenario, y resucitar a los muertos o supervivientes dormidos. ¿Mm? Posteriormente viene el hijo de otorgamiento, y después del hijo de otorgamiento viene el hijo instructor trinitario. ¿Mm? Todo eso está eh, facilitado por la labor del príncipe, y así las especies humanas van evolucionando, van creciendo eh, digamos, como raza, en su constitución física, en su capacidad mental y en su capacidad espiritual. ¿Mm? Muy bien. Pasamos a la administración. Ha leído Rita, ahora sí le leería. ¿A quién le toca? Hemos salteado, creo. Renato, A Renato, ahora sí. La administración planetaria. Todos los príncipes planetarios están bajo la jurisdicción administrativa de Gabriel, el jefe ejecutivo de Miguel. En el universo, aunque están sujetos de forma inmediata a los mandatos ejecutivos de los soberanos de los sistemas. Toma el siguiente también, que complementa lo que acabas de leer. Los príncipes planetarios pueden solicitar en cualquier momento el consejo de los Melquisedec, sus antiguos instructores y patrocinadores, pero no se les exige de forma arbitraria que les pidan ayuda. Y si no lo hacen voluntariamente, los Melquisedec no interfieren en la administración planetaria. Estos regidores de los mundos pueden aprovechar también el asesoramiento de los 24 consejeros congregados desde los mundos de otorgamiento del sistema. Hoy en día en Satania, esos consejeros son todos nativos de Urantia. En la sede de la constelación existe un consejo análogo de 70 miembros seleccionados también entre los seres evolutivos de los mundos. Ok. Bien, vamos a explicar un poquito lo que nos acaban de revelar aquí. Nos están hablando de Gabriel, el jefe ejecutivo de Miguel. Recuerdan, Gabriel es la brillante estrella matutina, el primogénito de la pareja divina, creadora, ¿no es cierto? Gabriel, eh, es el hijo mayor del universo local, ¿no? Es el representante personal de Miguel de Nevadón y el encargado de todo lo que es la gerencia y el representante, el jefe ejecutivo supremo. Bueno, por lo tanto, todo el personal del universo local está bajo su autoridad y su jurisdicción. ¿No? Es así que en caso de rebelión, él es el que encabeza la defensa, ¿no? Del Hijo del Paraíso. Por eso hemos visto, cuando veamos la rebelión de Lucifer, que es Gabriel versus Lucifer, ¿no? Gabriel versus Caligastia. Siempre está la figura de él, no la figura del Hijo Creador directamente, ¿no? Entonces, Gabriel entonces es la primera autoridad en el universo y todos están bajo su autoridad o su jurisdicción, incluyendo los príncipes planetarios. Ahora, los príncipes planetarios pueden pedir consejo también a sus antiguos maestros, los Melquisedec, ¿no? Pero también pueden asesorarse o convocar a los 24 consejeros que están en la capital del sistema y que en este momento esos 24, que son los 20 más 4 o 4 más 20, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso? De los cuales 16 son fijos y después hay dos grupos de 4 que se van llenando eh, temporalmente por algunos miembros destacados que son convocados, ¿no? Unos desde la época en que Jesús se otorgó en Urantia, ¿no? Y otros que desde digamos, de tiempos más recientes. Bueno, estos 24 consejeros todos pertenecen a Urantia, pero además hay 70 consejeros en la constelación, en la sede de la constelación, o sea, en Edentia, donde también ellos pueden pedir consejo.
Pasamos al siguiente párrafo. Le toca a ahora Anita, ¿no? Después de Renato. Sí. El gobierno de los planetas evolutivos en los comienzos inestables de su desarrollo es básicamente autocrático. Autocrático. Los príncipes planetarios escogen sus grupos especializados de asistentes entre su cuerpo de auxiliares planetarios. Se rodean generalmente de un Consejo Supremo de 12 miembros, seleccionado y constituido de modos diversos en los distintos mundos. Un príncipe planetario puede tener también como asistentes a uno o más de los miembros del tercer orden de su propio grupo de filiación, y a veces, en ciertos mundos, a uno de su propio orden, un Lanonandek secundario adjunto. Ok. Entonces, el príncipe tiene su Consejo Supremo de 12 miembros que han sido seleccionados de diversos mundos. También puede tener en su equipo gente de su orden, la Nonandek. Los Nonandek terciarios son generalmente sus asistentes, pero eventualmente también puede haber otro Nonandek secundario, o sea, alguien de su misma categoría como asistente o parte del equipo, ¿no? Bien. José Luis, siguiente. El equipo, el equipo del regidor de un mundo está formado eternamente por personalidades del espíritu infinito y ciertos tipos de seres evolucionados más altos, y por mortales ascendentes de otros mundos. El promedio de estos equipos es de unos 1000 seres, y a medida que el planeta progresa, ese cuerpo de ayudantes puede aumentar hasta 100.000 o más. Siempre que necesiten más ayudantes, los príncipes planetarios no tienen más que pedírselo a sus hermanos, los soberanos de los sistemas, que atienden inmediatamente su solicitud. Muy bien. Entonces, aparte de estos 12 miembros que digamos son su Consejo Supremo, sus asesores inmediatos, hay un cuerpo de 1000, ¿no? Que está conformado por personalidades del Espíritu Infinito. Estamos hablando de diferentes jerarquías angélicas, ciertos tipos de seres evolucionarios elevados, no nos especifican quiénes son, y también mortales ascendentes de otros mundos. Acá sí nos van a explicar en detalle cómo ha sido esto del séquito de mortales ascendentes, ¿no? Y estos 1000 que empiezan cuando el planeta está en un estado todavía muy primitivo, puede ir aumentando y puede llegar a 10 veces más, puede llegar a 100.000 o aún más si es que ellos necesitan más asistencia, ¿no? Entonces basta que lo soliciten al soberano del sistema y este les provee de la ayuda necesaria, ¿no? Ok, seguimos. Mm, Rita, nuevamente. ¿Ha leído José Luis, verdad? Sí, José Ok. Luis. ¿Sí? Ahora sí Los seguimos. planetas varían mucho en naturaleza, organización y administración, pero todos están provistos de tribunales de justicia. El sistema judicial de un universo local se inicia en los tribunales de un príncipe planetario, presididos por un miembro de su equipo personal. Las sentencias de estas cortes reflejan una actitud sumamente paternal y discrecional. Todos los problemas que sobrepasan la regulación de los habitantes del planeta están sujetos a apelación ante tribunales más altos, pero la mayoría de los asuntos pertenecientes al ámbito de un mundo se resuelven según el criterio personal de su príncipe. Ujú. Muy bien. Ok. Entonces, aquí nos dicen que si bien las administraciones pueden ser distintas, en todos los planetas hay cortes, hay tribunales de justicia, ¿no? Em, y estos tribunales son presididos por un miembro elegido por el príncipe de su entorno más cercano, posiblemente, ¿no? Además,
ustedes recuerdan, habían unas cortes ambulantes que se llaman las comisiones conciliadoras, que estaban formadas por 3 miembros, ¿recuerdan? Y ellos van a los mundos y juzgan asuntos en donde no está comprometida la supervivencia de la persona que está siendo juzgada, ¿no? Porque eso pasa a los tribunales más altos, directamente a los ancianos de los días. Entonces, estas comisiones conciliadoras, que son cortes ambulantes, sirven y suplementan la función de las cortes planetarias, ¿no? Pero cuando ellos toman una decisión, van a emitir alguna sentencia, deben contar con la aprobación de los altísimos de la constelación, ¿no? Eso es importante. En la mayoría de los casos, las cortes planetarias resuelven y es el príncipe el que, digamos, da la última palabra, ¿no? Sobre estos casos. Y ninguno, pues, compromete la supervivencia de nadie. Una Siguiente. preguntita. En Sí. nuestro caso, nuestro príncipe es Jesús, ¿verdad? Después de que Jesús termina su otorgamiento, él se convierte en el príncipe de este planeta. Pero Ya. como tiene sus altas funciones en Salvington, dejó encargado, ¿no? Como su representante en jefe, a Maquiventa Melquisedec. Entonces, en realidad, el que está en funciones actualmente es Maquiventa Melquisedec, ¿no? Y él es Más el que nos va a juzgar. todo un grupo de Melquisedec que son 12, ¿no? Que le llaman los síndicos Melquisedec. Ellos son los que están administrando el planeta. Y a nivel del sistema están los 24 consejeros, Pero ¿no? en el caso del planeta, o sea, los 12 son los que nos van a juzgar. En el planeta, en este momento, todo esto está trastornado, ¿no? Porque debido a la rebelión hay, bueno, una situación en que las cabezas y muchos de los que se plegaron, de los rebeldes, están en prisión. Que yo sepa, Caligastia no está en prisión, ni Caligastia ni Daligastia, pero no pueden influir, no están en funciones administrativas, ni pueden influir directamente sobre las personas, a no ser que estas personas los convoquen, ¿no? Por eso es que todavía se está viendo mucha maldad en el mundo, porque no se ha terminado la rebelión en los planetas, ¿no? En el sistema sí, ya Lucifer fue reemplazado por Lana Forge, ustedes saben, y todo eso está caminando normalmente, con una diferencia administrativa. Ahora hay más miembros que acompañan a Lana Forge, a diferencia de cómo es normalmente que el soberano del sistema tiene solamente 2 asistentes, ¿no? Un primer ayudante y un segundo ayudante. Ahora creo que hay una corte de 7, ¿no? Que acompañan a Lana Forge. En fin, todo esto ha cambiado porque este planeta se plegó a la rebelión y las cosas distan mucho de estar bien todavía. Bueno, pero acá estamos hablando de lo que sucede en un planeta en condiciones normales, ¿no? El príncipe está trabajando bien, en forma leal, y hay estas cortes que se complementan con las cortes ambulantes, con estos, comisiones conciliadoras, y cuando hay fallos que deben pasar a una instancia superior, entonces requieren del fallo de los padres de la constelación para que pase de ahí probablemente a la capital del superuniverso, ¿no? A Obersa, para que los ancianos de los días decidan. Bien. A ver, el último párrafo le tocaría a Ketty. A ver. Los controladores y transformadores asignados al planeta pueden también colaborar con los ángeles y otros órdenes de seres celestiales para hacer que estas últimas personalidades sean visibles a las criaturas mortales. En condiciones especiales, las ayudantes seráficas e incluso los Melquisedec pueden hacerse visibles a los habitantes de los mundos evolutivos y así lo hacen.
El principal motivo de traer ascendentes mortales desde la capital del sistema para formar parte del equipo del príncipe planetario es facilitar la comunicación con los habitantes del mundo. Ok. Miren ustedes, el príncipe planetario, como un hijo Lanonandek, no es visible para los ojos de los seres mortales. ¿Ok? Es por eso que tiene que acompañarse con otros seres que sí pueden hacerse visibles. Por ejemplo, un Melquisedec. Eh, aquí en este mundo vino Maquiventa, Melquisedec, y estuvo 98 años. Después, el séquito corpóreo que se llama, o el equipo corpóreo en esta última traducción, sí es perfectamente visible a los ojos mortales. Reciben un cuerpo similar al cuerpo humano. Es un supercuerpo, ya vamos a ver las características que lo diferencian del resto de mortales, ¿no? En el momento en que son ellos reconstruidos aquí y se ponen a trabajar para el príncipe, ¿no? Ellos son mortales supermortales, podríamos decir, visibles, perfectamente visibles. Y ellos pueden ver a los mortales y pueden ver también al príncipe. Y pueden ver a otras personalidades celestiales porque ya tienen la visión extendida para eso, ¿no? Ellos, ustedes saben, vienen de la constelación, ¿no? Son ascendentes que han llegado hasta la capital, perdón, hasta la capital del sistema, que han estado en Jerusalén. Ahora vamos a entrar en detalle sobre este equipo corpóreo o séquito corpóreo del príncipe. Renato, por favor, toma el siguiente. El equipo corpóreo del príncipe. Cuando un príncipe planetario va a un mundo joven, suele llevar consigo a un grupo de seres ascendentes voluntarios de la sede del sistema local. Estos ascendentes acompañan al príncipe como asesores y ayudantes en el trabajo de mejora de la raza, de mejora inicial de la raza. Este cuerpo de ayudantes materiales constituye el nexo de unión entre el príncipe y las razas del mundo. Caligacia, el príncipe de Urantia, tenía 100 ayudantes de este tipo. Ok. A ver, en este cuadrito vemos quiénes son esos miembros del séquito corpóreo. Han sido mortales, que han vivido su vida como mortales, han sido resucitados en los mundos de estancia, han ido pasando por todos los mundos de estancia, hasta que se han convertido en ciudadanos del sistema, de la capital del sistema. O sea, todos llegaron a Jerusalén de diferentes planetas, ninguno pertenecía a Urantia, ¿ok? Ellos se ofrecieron de voluntarios para acompañar al príncipe porque todavía no, ninguno de ellos se había fusionado con su ajustador. Entonces podía el ajustador esperarlos para que ellos cumplan con esa misión y regresar con esta experiencia adicional, ¿no? Para continuar su carrera ascendente, ¿ok? Entonces el príncipe convocó a 50 hombres y 50 mujeres que residían en la capital del sistema, o sea, en Jerusalén, capital de Satania, ¿ok? Y ese séquito corpóreo fue el que lo acompañó a Urantia. Vamos a ver cómo fue. Anita, los siguientes. Estos asistentes voluntarios son ciudadanos de la capital de un sistema y ninguno de ellos se ha fusionado con su ajustador interior. Mientras estos progresores de la morontia vuelven temporalmente a un estado material anterior, los ajustadores de estos servidores voluntarios conservan el estatus de su posición residencial en la sede del sistema. Ok. Entonces, los ajustadores obviamente se quedan en el sistema, mantienen el estatus residencial y ellos vuelven a tener una experiencia material, ¿no? Ya no como mortales, sino van como asistentes del príncipe en otra condición, van a ser inmortales, ya no pueden volver a morir, ¿no? Al menos en condiciones normales. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué sucede a continuación? Sigue el siguiente párrafo que el primero ha sido cortito. Sigue tu Anita. Los portadores de vida, los arquitectos de la forma, proporcionan a estos voluntarios cuerpos físicos nuevos
para que los ocupen durante su estancia planetaria. Estas formas de la personalidad están exentas de las enfermedades comunes de los mundos, pero igual que los primeros cuerpos de la Morontia, son susceptibles de ciertos accidentes de naturaleza mecánica. A ver, vamos a explicar un poquito esto. Entonces, los que se encargan de proporcionarles un cuerpo son los portadores de vida, ¿ok? Pero además van a intervenir otras personas que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque ellos toman parte del DNA de la gente que vive acá, ¿no? Para que estos cuerpos sean humanos con las mismas características de los humanos de este planeta, ¿ok? Alguno puede pensar de que como venían de otros planetas, ninguno era de Urantia, cuando han venido y se han personalizado, han adquirido un cuerpo acá, tenían ese cuerpo y esa genética de los otros mundos y después ellos se mezclaron con los humanos y entonces tenemos de razas alienígenas. No es así. Ellos, los cuerpos de estos miembros del equipo corpóreo del príncipe, tuvo la genética de humanos. O sea, se tomó un humano voluntario para que proporcionara su DNA, lo que acá llaman, en la revelación le llaman el plasma vital, porque en la época que se dio la revelación no se conocía todavía el ADN ni el ARN. Ujú. Oye, ¿y por qué no habita el ajustador con ellos? Ya, esa es una buena pregunta. El ajustador se queda en Jerusalén y los espera, no habita otros cuerpos mientras ellos están cumpliendo esta misión que va a durar alrededor de 500.000 años, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ellos van a volver a tener una experiencia mortal, van a tomar un cuerpo, un estatus material anterior, como dice acá, vuelven temporalmente a un estado material anterior. Si tuvieran, además del ajustador, yo creo que tendrían una ventaja adicional sobre los demás mortales ascendentes, ¿no? Sobre los demás progresores morontiales. Es por eso que ellos vienen sin ajustador. Además, si han hecho todo el recorrido de la Morontia hasta la capital del sistema, ¿no? Han hecho el recorrido de los 7 mundos mansión, ya tienen suficiente experiencia y tienen además, han pasado, han superado todos los rasgos animalísticos, todas las tendencias y las debilidades, ¿no? Que nos hacen, eh, digamos, más proclives a fallar o a equivocarnos como mortales. Ellos ya habían superado todo eso, entonces no, en realidad no necesitaban ajustador para volver tener una nueva experiencia como humanos, ¿no? Es por eso que pienso yo que los ajustadores no los habitaron, los esperaron para después continuar. Eh, y esto fue posible porque no se habían fusionado. Si se hubieran fusionado, no hubieran podido formar parte de estos equipos corpóreos de los príncipes. Bueno, Seguramente podrían haber estado pedidos por el Espíritu Infinito o el Hijo, ¿no? No sabemos. Pero claro, bueno, no sabemos si finalmente nunca se iban a fusionar con su ajustador, sino ajá, con una porción especializada del espíritu materno o bien con el hijo, ¿no? Espíritu materno, Eso claro. no nos dicen, no entran en tanto detalle. Bien, José Luis, Porque léenos ellos se ofrecieron para venir aquí, entonces se me hace que es difícil que todos no se iban a fusionar con su ajustador. Es muy probable que no todos estaban predestinados para fusionarse, pero tenían un ajustador que los había acompañado hasta la capital del sistema, en Jerusalén, ¿ok? Y habiendo llegado a Jerusalén, aún no se habían fusionado, siendo residentes de la capital del sistema. Imagínense, cuando hemos visto los mundos mansión, la gran mayoría de mortales o de progresores morontiales ya en ese estatus, se fusionan entre el quinto o el cuarto y el sexto mundo mansión, ¿recuerdan? La gran mayoría. Sí, eso es. Es raro el que llega a la capital del sistema sin fusionarse, ¿no? Pero este es uno de esos casos.
Todos estos miembros del séquito no se habían fusionado, habiendo llegado a la capital del sistema. Debieron fusionarse en el cuarto o en el quinto o a más tardar en el sexto mundo mansión. Bien. Y bueno, nuevamente reciben un cuerpo. El cuerpo lo proporcionan los portadores de vida, pero la cuestión de ingeniería genética, la cuestión de la clonación, lo hacen otros científicos que vienen de otro planeta, que van a venir de Avalón. Ahora vamos a ver eso, creo, no sé si en este documento o en el siguiente, nos van a hablar de cómo fue eso de la creación del cuerpo. Y eran unos cuerpos gigantes, más altos que la gente normal, y eran inmunes a las enfermedades, ¿no? Pero obviamente eran vulnerables a los traumatismos, ¿no? Por eso dice, eran susceptibles de ciertos accidentes de naturaleza mecánica. O sea que si les caía una pedrada o esto, algún daño les hacía, ¿no? Bueno, o sea, no eran acorazados, eran de carne y hueso, como todos los demás, y podían sufrir traumatismos, fracturas, qué sé yo, o traumas grandes, o morir de un traumatismo también, ¿no? Bueno, creo que no podían morir, pero bueno, ya eso ya es entrar en mucho detalle. Vamos al siguiente párrafo. Le toca a él. Gran ventaja de que eran inmunes a las enfermedades, ¿no? Me toca leer Claro, a mí. tenían un cuerpo más resistente, ¿no? A lo que la gente se enfermaba ahí normalmente, ¿no? Probablemente tenían un mejor sistema inmunológico, ¿no? Tampoco entran mucho en detalle ahí, pero dicen que eran cuerpos que estaban pues mejor constituidos, eran más fuertes que el resto de la población que había en ese momento. En ese momento, eran bárbaros, ¿no? Eran seres primitivos que vivían de la caza, la recolección y andaban matándose y peleándose unos con otros, ¿no? Eran salvajes, totalmente salvajes, no había civilización todavía en el planeta y dicen que ellos vienen a traer la civilización y también a mejorar inicialmente, a dar la primera mejora del hombre evolutivo, ¿no? Eso todavía no se entiende muy bien, pero vamos a seguir leyendo para que vean en qué consistió esa primera mejora. O sea, también hacen una mejora racial. Si hacen una mejora racial, quiere decir que va a haber un tipo de mezcla entre este séquito corpóreo y los habitantes del planeta. ¿No les parece? Sí. Si no, no hablarían de mejora racial. ¿De qué otra forma puede haber mejora racial si no es digamos, habiendo una mezcla de sangre, ¿no? Un apareamiento, ¿no? Yo lo veo así. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Eh, Bien. Y estos cuerpos que reciben los miembros del séquito son cuerpos sexuados. O sea, las que fueron mujeres reciben un cuerpo femenino, los que fueron hombres reciben un cuerpo masculino, con capacidad de reproducción. Y de hecho, ellos se juntan y tienen descendencia, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Me estoy adelantando un poquito. Bien. Ha leído, Me toca leer a mí, Pepe. o le toca a José Luis, perdón. Por regla general, el equipo corpóreo del príncipe es retirado del planeta con ocasión del siguiente juicio, que tiene lugar a la llegada del segundo hijo a la esfera. Antes de marcharse, suelen asignar sus distintos deberes a sus descendientes mutuos y a ciertos voluntarios nativos superiores. En aquellos mundos donde estos ayudantes del príncipe han sido autorizados a reproducirse con los grupos superiores de las razas nativas, los vástagos resultantes suelen ser sus sucesores. Ok. Aquí nos explican un poco mejor esto de la descendencia de este séquito corpóreo, de este equipo corpóreo del príncipe, ¿no? Normalmente ellos se quedan, ayudan al príncipe digamos, en el establecimiento de las escuelas para la civilización y esto de la mezcla sucede en situaciones especiales, nos dicen, ¿no? Bueno, ellos están y entre ellos sí tienen una descendencia. Vamos a ver que hay dos tipos de seres descendientes de ellos, ¿no? Unos seres superhumanos
y otros que son los intermedios, los seres intermedios llamados primarios, ¿ok? Pero también cuando se mezclan con ciertos representantes superiores de las razas nativas, ¿no? Estos hijos que tienen con esos representantes superiores, con esos miembros especiales, escogidos de las razas nativas, ¿no? También adquieren ciertas características, ¿no? Que los hacen muy superiores al resto de sus congéneres, ¿no? Y obviamente van a continuar la misión de esos padres, de ese equipo corpóreo, ¿no? Vamos a entrar en más detalle en los siguientes párrafos. Lee el siguiente párrafo, por favor, José Luis, que creo que complementa el anterior. ¿A mí me toca? Me está José diciendo Luis, que le voy a lea pedir que continúe con el siguiente párrafo. Estos asistentes del príncipe planetario se reproducen siempre entre sí y muy pocas veces con las razas del mundo. De estas uniones resultan dos clases de seres, criaturas intermedias del tipo primario y ciertos altos tipos de seres materiales que siguen adscritos al equipo del príncipe tras la retirada de sus padres del planeta al tiempo de la llegada de Adán y Eva. Estos hijos no se reproducen con las razas mortales más que en ciertas situaciones de emergencia, y entonces solo por indicación del príncipe planetario. En estos casos, sus hijos, los nietos del equipo corpóreo, tienen el mismo estatus que las razas superiores de su época y generación. Todos los descendientes de estos asistentes semimateriales del príncipe planetario están habitados por ajustadores. Ok, ok. A ver, este párrafo nos dice varias cosas y a veces se presta a confusión. Primero nos dicen que los miembros del equipo corpóreo se unen en parejas y tienen descendencia. Y esa descendencia es de dos tipos. Un tipo de humano superior, ¿no? Perfectamente visible y con una serie de características, ¿no? De fortaleza y de inteligencia, en fin, muy superior a los mortales que están habitando en ese momento el planeta. Y las criaturas intermedias primarias, que son invisibles, ¿no? Para el resto de la gente, pero no para ellos, los padres, ni menos para el príncipe y las otras, digamos, personalidades celestiales que acompañan al príncipe, ¿ok? Ok, entonces, estos descendientes materiales, similares a los hijos materiales, o sea, muy superiores a los humanos que pueblan el mundo en ese momento, son los que van a continuar la obra del equipo original que se retira cuando llega el segundo hijo, que es Adán y Eva, que son los hijos materiales, ¿ok? Que vienen también a mejorar la raza y vienen a mejorar la espiritualidad, ¿ok? Bien, pero en ciertas situaciones de emergencia, no sé a qué se refieren con eso de emergencia, cuando el príncipe lo autoriza, ¿no? Estos pueden mezclarse, pueden tener descendencia con las razas mortales, ¿ok? Estos, los hijos del príncipe, los hijos del séquito del príncipe, perdón, ¿ok? Entonces, estos nietos del equipo corpóreo, o sea, los hijos de sus hijos, tienen un estatus similar a la de los mortales de esa época y generación, y posteriormente recibirán su ajustador y se convertirán en seres mortales ascendentes. Ellos sí son mortales, ¿ok? Los nietos. Ahora, ¿qué sucede? Hay esta pregunta que queda un poco flotante. ¿Qué sucede cuando un miembro del séquito corpóreo tiene descendencia con o sea, tiene hijos, ya no con su pareja del séquito, sino con algún mortal o una mortal, ¿no? Se da también un tipo de ser superior que
diferente a los hijos de los hijos, o sea, diferentes a los nietos. Serían, digamos, de sangre más pura, no sé. Entonces, y ellos también serían seres mortales, por lo tanto, serían eh, habitados por ajustador. Por eso nos dicen aquí que todos los descendientes de estos asistentes del príncipe, de este séquito corpóreo, semimaterial del príncipe, está habitado por ajustadores, o serán habitados por ajustadores cuando realicen su primera elección moral alrededor de los 5 o 6 años de edad. Bien, entonces, no sé si queda claro esta cuestión de la descendencia. ¿Mm? O sea, entre ellos hay descendencia. Esos hijos van a continuar la misión de los padres del séquito. Los seres intermedios primarios invisibles van a cumplir otra función. Ellos no son mortales, ¿ok? Pero los otros sí. Y cuando los otros tienen descendencia con seres del mundo, ¿no? Bajo indicación del príncipe, los nietos van a adquirir el estatus de estos padres para esa generación y van a ser también mortales y van a ser habitados por ajustadores. Ujú. Pito, me Lo que estoy no queda retirando. muy claro es qué pasa con la descendencia directa de miembros del séquito que, además de haber tenido descendencia con otro miembro del séquito, tienen descendencia con algún humano. ¿Me dejo entender? No sé. Eso no Pito, me queda muy me claro. estoy retirando, ¿ya? Sí, Anita, anda nomás a lo que Chao tienes. a todos. Ok, vamos a ver si el último párrafo nos aclara un poco mejor esto. Em, Leyó José Luis. Rita, por favor, léenos el último párrafo de este numeral. Bien, leyó Rita, le toca a José Luis. No, Bueno, en todo caso le tocaba a Ketty. A, a Yo era la José Luis. última y empieza Ketty, tocaba a digamos. José O sea, Luis. leyó Bueno, José Luis un párrafo, yo le pedí que leyera el siguiente, pero leyó Rita. Entonces ahora le tocaría a Ketty. Ah, perdón. Es que yo estoy Está sin los bien. auriculares y no escucho bien. Perdón, perdón, perdón. No, José está Luis. bien, Rita, no hay ningún problema. Y Ah, José ok, Luis me tampoco toca tiene ningún entonces. problema. O José Luis lee, ¿cómo hacemos? Me toca a mí ¿Ah? entonces. No, Ya. José Luis ya había leído un párrafo. Te toca a ti. Bueno, leeré yo. Gracias. Bien. Al final de la dispensación del príncipe, cuando llegue el momento de que este equipo de reversión regrese a la sede del sistema para reanudar la carrera al paraíso, estos seres ascendentes se presentan ante los portadores de vida para entregar sus cuerpos materiales. Entran en el adormecimiento de la transición y despiertan libres de sus vestiduras mortales y ataviados con las formas de Morontia, listos para el transporte seráfico de vuelta a la capital del sistema, donde les esperan los ajustadores de los que se separaron. Llevan un retraso de una dispensación entera respecto a su promoción de Jerusalén, pero han ganado una experiencia única y extraordinaria, un raro capítulo en la carrera de un mortal ascendente. Ok. Claro, si no se plegan en ninguna rebelión, bien. Ok, acá siguen explicándonos qué es lo que sucede en condiciones normales, ¿ok? Vino el príncipe súper leal, cumplió con su función, el séquito corpóreo también cumple con su función, termina el periodo de servicio cuando llega Adán, el Adán y la Eva planetarios, y en ese momento tienen que cambiar de cuerpo porque van a volver a Jerusalén. Por lo tanto, entregan sus cuerpos materiales a los portadores de vida y estos a su vez los vuelven a am, corporizar, pero con un cuerpo morontial, en una forma morontial para que puedan ser transportados por un serafín de transporte de vuelta a la capital del sistema, o sea, a Jerusalén. Y a partir de ahí vuelven a reunirse con su ajustador y a partir de ahí siguen su carrera ascendente. Ujú. De la capital del sistema, ¿dónde les toca ir?
¿Recuerdan? A la constelación. Y de la constelación a la capital del universo local, o sea, Salvington. Y hay muchos mundos más que tienen que recorrer. Muy bien. Entonces, así es lo que sucede en condiciones normales. Y su descendencia se queda al servicio del príncipe. ¿Ok? La descendencia que han tenido entre ellos. Y la descendencia de los hijos de ellos con los mortales. ¿Mm? Bien. Pasamos al cuarto. Este documento tiene 7 numerales. A ver hasta dónde llegamos en esta sesión. Renato, por favor, toma el siguiente párrafo. La sede planetaria y las escuelas planetarias. El equipo corpóreo del príncipe organiza muy pronto las escuelas planetarias de formación y cultura, donde estudia la flor innata de las razas evolutivas para ser enviada luego a enseñar esas mejores prácticas a sus pueblos. Estas escuelas del príncipe están situadas en la sede material del planeta. Ok. Entonces, este cuerpo asistente de seres ascendentes, mortales, el equipo corpóreo o el séquito corpóreo del príncipe se va a encargar de hacer las escuelas. Escuelas para todo tipo de actividad que caracteriza a los mundos civilizados, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consisten todos esos. Eran 10 escuelas distintas para diferentes ramas de actividades humanas. Y la idea era escoger los mejores elementos de las razas o de las poblaciones aledañas, ¿no? Como para empezar y después de más allá, ¿no? Y llevarlos a esas escuelas para que a su vez ellos, una vez formados, llevaran la civilización a sus pueblos, crearan otras escuelas en sus pueblos con el modelo de las escuelas del príncipe planetario. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos dicen? Anita ya se fue. José Luis, por favor. El equipo. El equipo corpóreo ejecuta una gran parte del trabajo físico relacionado con el establecimiento de la ciudad sede. Estas ciudades o asentamientos sede de los primeros tiempos del príncipe planetario son muy distintos de lo que un mortal de Urantia podría imaginar. En comparación con las edades posteriores son sencillas y se caracterizan por adornos minerales y una construcción material relativamente avanzada. Todo esto contrasta con el régimen adánico, que está centrado alrededor de una sede jardín desde donde realiza su trabajo en pro de las razas durante la segunda dispensación de los hijos del universo. Gracias, José Luis. Bueno, entonces este equipo corpóreo lo primero que hace es hacer la ciudad, hacer estas escuelas. Ellos mismos hacen ese trabajo, ¿no? Y seguramente llevan los planos y se encargan pues de la construcción y se ayudan, no sé si con gente del lugar o con otras asistentes. No pueden hacer los seres espirituales, tienen que hacer los seres materiales. Se trata de un trabajo de construcción, de viviendas, de escuelas, ¿no? Donde van a trabajar, ¿no? Y esta ciudad que van a construir ellos no se parece en nada a la ciudad en donde habitan los hijos materiales, que es un concepto de jardín del Edén, ¿no? Con modelo de Edentia. Ahí, y en otro lugar totalmente aparte de la ciudad del príncipe, ¿no? Los hijos materiales se establecen y también ahí se reproducen y hacen pues la labor para la cual han venido al planeta, ¿ok? Entonces van a haber dos centros de la civilización separados y funcionando al mismo tiempo. ¿Ok? Esta es una representación artística de lo que fue esta ciudad creada por el séquito corpóreo del príncipe, ¿no? Ha sido tomado del internet, abajo van a ver ustedes de dónde. Es de un video muy bonito, hice una captura de pantalla donde está acá. Esta es una zona, esta es la Mesopotamia, a orillas del Golfo Pérsico. Ahí es donde se estableció esta ciudad que se llamó Dalmatia. Bien, más adelante vamos a entrar en detalle cómo era esto y cómo funcionaban estas escuelas.
Ok, seguimos. Rita, por favor, toma el siguiente. Y todas las 5 actividades que vienen. En el asentamiento sede de vuestro mundo, cada morada humana estaba provista de abundantes tierras. Aunque las tribus lejanas seguían cazando y deambulando en busca de alimento, todos los estudiantes y maestros de las escuelas del príncipe eran agricultores y horticultores. El tiempo se dividía casi por igual entre las actividades siguientes. 1. Trabajo físico, cultivo de la tierra unido a la construcción y embellecimiento de las viviendas. 2. Actividades sociales, representaciones escénicas y agrupaciones socioculturales. 3. Aplicación educativa, instrucción individual en relación con la enseñanza colectiva familiar, complementada con una formación especializada por clases. 4. Formación profesional, escuelas del matrimonio y de las tareas del hogar, escuelas de artes y oficios y clases de formación de maestros seculares, culturales y religiosos. Y 5. Cultura espiritual, la hermandad de los maestros, la ilustración de los grupos infantiles y juveniles y la formación de los niños nativos adoptados como misioneros para su pueblo. Ok, hasta ahí nomás. Gracias, Rita. Ok. Entonces, miren ustedes, habían 5 actividades en esta ciudad construida por este séquito corpóreo, destinado a enseñar la civilización a estos pueblos que vivían afuera, cazando y, bueno, recolectando y viviendo al día sin tener la más mínima noción de vida civilizada, ¿no? Eran bárbaros, eran gente, humanos primitivos, ¿no? Ahora, como les decía, el príncipe llegó cuando estos humanos primitivos ya habían estado demasiado tiempo en estado primitivo, ¿no? Es más, cuando llega el príncipe, ya habían aparecido las 5 razas de color en una sola generación, cosa que es un evento totalmente anormal en los planetas, porque cada raza de color debe ir apareciendo consecutivamente una a continuación de la otra. Pero en Urantia, planeta decimal, con una serie de características especiales, se dio esto en una sola generación, como vamos a ver más adelante. Entonces había toda un caos, podríamos decir, ¿no? Y había que trabajar muy, muy duro para comenzar a corregir todo lo que debió haberse hecho con mucho más anticipación, ¿no? Bueno, entonces nos hablan aquí que aparte de que estas casas eran de una construcción muy noble para lo que existía en ese momento, eran muy sencillas y estaban adornadas con elementos minerales. No sé a qué se refieren con eso, seguramente eh, materiales de esos minerales de las minas, ¿no? ¿Han visto ustedes que son tan lindos? Seguramente estaban adornados con esos tipos de minerales, gemas posiblemente, y que eran muy diferentes a lo que era el jardín de Adán y Eva, el jardín del Edén. Además, cada una de estas casas en donde la gente iba a aprender a vivir civilizadamente, tenían bastante tierra, tenían bastante área para el cultivo, ¿no? Porque iban a aprender la agricultura y la horticultura, ¿no? ¿Qué quiere decir la agricultura? La agricultura significa el trabajo de la tierra, ¿no? O sea, la siembra y el cuidado de las plantas que van creciendo y luego la cosecha de estas plantas. Además, la agricultura incluye las cosas que se hacen eh, con el producto agrícola, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la madera, cómo se extrae la madera y cosas que se pueden hacer con elementos mismos de las plantas. En cambio, la horticultura se refiere más a todo lo que es para alimentos, no toda la parte verde, ¿m? de la, de la producción agrícola, ¿no?
Bien, y un ser horticultor o agricultor es alguien que trabaja la tierra y que tiene que vivir en esa tierra donde él trabaja. Esa es una condición. Ahora, ¿cómo eran estas actividades? Nos mencionan acá 5 actividades. La primera, la tarea física, está pues lo que habíamos dicho de la construcción, el ornato y también la labranza de la tierra, está incluido aquí. ¿Mm? En cuanto a actividades sociales, podríamos decir que habían una especie de clubes, ¿no? De asociaciones de personas y también habían teatros donde se hacían representaciones escénicas. ¿Mm? O sea, habían clubes y teatros, esa era la actividad social. ¿Mm? En cuanto a la instrucción, había instrucción individual, había instrucción del grupo familiar, ¿mm? este, y una capacitación especializada también, o sea, profundizaban en ciertas áreas. ¿Mm? Bien, en cuanto a la capacitación vocacional, eran unas escuelas de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos consideraban importante que los matrimonios supieran cómo hacer la vida familiar de la mejor forma, ¿no? Eso probablemente implicaba la relación entre la pareja y también la crianza de los hijos, ¿no? Esto me parece muy interesante, ¿no? También había arte y artesanía, ¿no? En estas escuelas. Y por supuesto, había capacitación de maestros seculares y maestros religiosos, nos dicen. ¿Mm? Quiere decir que habían maestros que enseñaban cualquier cosa y otros maestros especializados para formar gente con vocación religiosa. Por último, había la cultura espiritual, esto que no se confunda con la formación de maestros, ¿no? La cultura espiritual ya era una desarrollar un nivel de hermandad, ¿no? Entre todas estas personas que ya estaban cultivadas, que ya eran maestros, ¿no? Para que educaran de alguna forma a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y también ver cuáles de ellos tenían esta vocación para ser, pues, misioneros, para ser sacerdotes, digamos, ¿no? En eso consistía la cultura espiritual, ¿no? Hermandad de maestros, esclarecimiento, nos dicen, de niños y jóvenes, y capacitación para para convertirse en misioneros. Interesante, ¿no? Bien, así debió empezar la civilización. Le toca a Ketty. Sí, Ketty. Un príncipe planetario. Sí, un príncipe planetario no es visible para los seres mortales. Creer en las explicaciones de los seres semimateriales de su equipo es una prueba de fe. Pero estas escuelas de cultura e información están bien adaptadas a las necesidades de cada planeta y se desarrolla pronto una intensa y elogiosa rivalidad entre las razas de los hombres en sus esfuerzos por ser admitidos en las diversas instituciones de aprendizaje. Miren ustedes, todos Mm. trabajan en nombre del príncipe, pero nadie ve al príncipe. ¿M? El príncipe es invisible para los ojos de los mortales. Y esto es, digamos, podríamos decir, la primera prueba de fe, ¿no? Oye, Pepe, y, El príncipe es y los como del Dios ahí. grupo, Sí, perdona que interrumpa, pero el- los que vienen, los que vienen a trabajar con él, una vez que ellos son materializados, ya no lo pueden ver. sí, sí lo pueden ver. Ellos tienen un cuerpo especial, como les digo, es un cuerpo superior al de las razas humanas de ese momento, ¿no? Ujú. Y Ah, bien. tienen visión extendida para poder ver seres espirituales. Ellos ven a todos los ayudantes espirituales del príncipe, ven a los ángeles, ven a los Melquisedec, ¿no? Ellos no necesitan adaptarse, ¿no? Más bien cuando es necesario que un Melquisedec se haga visible a los ojos mortales o que eventualmente otras personalidades, digamos ciertos ángeles, sean visibles, ahí los controladores físicos se encargan de hacer esa transformación, ¿no? Para que sean visibles. Entonces decíamos que esa es la primera prueba de fe que tiene el hombre primitivo, creer en el príncipe porque todos
trabajan en nombre del príncipe, trabajan para el príncipe, ¿no? Lo cierto es que estas escuelas se van ganando un prestigio, ¿no? Y ya la gente sabe cómo viene la gente que ha estado en estas escuelas, cómo viene transformada, con más cultura y con más buena y más dispuesta a ayudar y a colaborar. Seguramente vienen con conocimientos de sanidad, de medicina y curan a las personas. Entonces, todos quieren mandar a sus hijos a estas escuelas del príncipe. Se ganan un prestigio y todos se esfuerzan por entrar a las escuelas del príncipe. Eso es lo que nos cuentan acá. Eso es algo muy lindo, ¿no? Bueno, Renato, El 57511. el 410, 50-410, desde este centro. Ok. Desde este Centro Mundial de Logro y Cultura se irradia gradualmente a todos los pueblos una influencia elevadora y civilizadora que transforma las razas evolutivas de forma lenta pero segura. Mientras tanto, los hijos educados y espiritualizados de los pueblos vecinos que han sido adoptados y formados en las escuelas del príncipe van regresando a sus grupos nativos donde establecen de la mejor manera posible nuevos y poderosos centros de cultura y aprendizaje que dirigen según el plan de las escuelas del príncipe. Ujú. Sí, sí tengo acá, gracias, Ketty. Bueno, entonces miren ustedes, ¿no? Estas escuelas se van ganando prestigio y además van civilizando de forma lenta pero segura. O sea, las personas van aprendiendo qué cosa pueden comer, qué cosa puede ser tóxico, venenoso, ¿no? Van aprendiendo cómo utilizar los animales para la ayuda en el trabajo de la tierra, aprenden a sembrar las semillas, aprenden a conocer qué alimentos eh, produce cada una de estas semillas. Todo esto, pues, es un conocimiento que debe ser enseñado, que no apareció espontáneamente en la mente de las personas, ni tampoco la gente lo fue aprendiendo a tumbos, ¿no? A golpes. eh, y hay cosas elaboradas, por ejemplo, hacer pan, ¿no? Hacer pan significa primero cultivar el trigo, después hacer la harina, después la harina se tiene que mezclar, después la harina se tiene que cocer, ¿no? Todas esas cosas que son pasos, diferentes pasos ordenados, ¿no? Implican un conocimiento adquirido, que no se obtiene así espontáneamente, tanteando o tratando de ver. Primero tienes que tener la idea de lo que es, de lo que quieres hacer, ¿no? Y después tienes que saber la técnica para hacerlo. Todas esas cosas fueron enseñadas, ¿no? Y igual para las bebidas, ¿no? Para bebidas de cualquier tipo, no solamente bebidas alcohólicas, sino también otras bebidas nutritivas o también pócimas para medicamentos. Bien, seguimos. Ah, ha leído Renato. José Luis, en Urantia. En Urantia, estos planetas de progreso planetario y Plan- avance, los planes. estos, sí, el 11, ¿no? Sí, sí. 5411. En Urantia. En Urantia, estos planes de progreso planetario y avance cultural estaban bien encaminados y se desarrollaban de forma muy satisfactoria cuando la adhesión de Caligastia y la rebelión de Lucifer puso un final muy ignominioso y bastante repentino a toda la empresa. Lee el siguiente también. Una de las cosas que más profundamente me afectaron de esta rebelión fue enteramente la obstinada perfidia de un miembro de mi propio orden de filiación, Caligastia, quien, con premeditación, alevosía, pervirtió sistemáticamente la instrucción y envenenó la enseñanza impartida en todas las escuelas planetarias que funcionaban en aquel momento en Urantia. El desmoronamiento de esas escuelas fue rápido y total. Miren, ven. El revelador de este documento es un Lanonandek secundario, del mismo rango que el príncipe planetario que vino a este mundo, Caligastia, ¿no? Y él
se avergüenza, ¿no?, de la tradición de Caligastio. Todo fue bien, todo progresó bien los primeros 300.000 años, ¿ok? Hasta que se da la rebelión de Lucifer en el sistema y Caligastia se pliega a la rebelión. A partir de ahí, todo se vino abajo, ¿no? Todo se corrompió, todo se destruyó. Nos dicen que pervirtió sistemáticamente la instrucción y envenenó la enseñanza, de tal forma que estas escuelas se hundieron, se desmoronaron, se perdieron y todo lo bueno que hubo se fue rápidamente a pique. Todo se destruyó. Qué maldad, qué gran maldad, ¿no? Bueno, eso sucedió en este mundo. Rita, nos lees el último párrafo de este numeral. Muchos vástagos de los seres ascendentes del equipo materializado del príncipe se mantuvieron leales y abandonaron las filas de Caligastia. Los síndicos Melquisedec de Urantia alentaron a estos leales y en tiempos posteriores sus descendientes contribuyeron mucho a mantener los conceptos planetarios de la verdad y la rectitud. El trabajo de estos evangelistas leales ayudó a impedir la erradicación total de la verdad espiritual en Urantia. Estas valerosas almas y sus descendientes mantuvieron vivo cierto conocimiento del gobierno del Padre y conservaron para las razas del mundo el concepto de las dispensaciones planetarias sucesivas de los distintos órdenes de hijos divinos. Ujú. Bien, aquí nos están hablando de la descendencia del equipo corpóreo, ¿no? Los hijos de estos miembros del equipo corpóreo, muchos de ellos fueron leales. Y gracias a ellos se pudo mantener el concepto del Padre Universal, se pudo mantener el concepto de los hijos divinos y las dispensaciones planetarias, o sea, esperar la venida de estos hijos que iban a traer mucho, mucho bien para la humanidad, ¿no? Y obviamente fueron apoyados y guiados por los Melquisedec. Y así se evitó la obliteración total de la verdad en el planeta. O sea, algo quedó, algo pudo salvarse, algo pudo rescatarse, ¿no? Como les digo, mantuvieron el concepto del Padre y las distintas órdenes de seres divinos. ¿Okay? Número 5, sí, pasamos, probablemente terminemos el documento. Tenemos todavía 30 minutos. Gracias, Rita. Ketty, ¿puedes leer el primer párrafo de la sección 5? Claro. La civilización progresiva. Los príncipes leales de los mundos habitados están adscritos de forma permanente a los planetas donde fueron destinados originalmente. Los hijos del paraíso y sus dispensadores pueden ir y venir, pero un príncipe planetario que gobierna con acierto se mantiene como regidor de su mundo. Su labor es totalmente independiente de las misiones de los hijos superiores, pues está destinada a fomentar el desarrollo de la civilización planetaria. Gracias, Ketty. Ujú. Ok, entonces mientras los hijos paradisíacos van viniendo, van y se van, ¿no? Y las dispensaciones se van dando también, los príncipes planetarios se mantienen permanentemente vinculados al planeta de su asignación, ¿ok? Ellos tienen que quedarse hasta que el planeta complete su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que llegue a su estado de luz y vida, siguen siendo. En ese momento el príncipe va a ser distinguido, vamos a ver, ¿no? Van a elevarlo a la categoría de soberano planetario, ¿no? Pepe, Sí, preguntita, solo para repasar, los hijos del paraíso son los hijos creadores, los dainales y los agonales, ¿no es cierto? así es. Esos tres. Los hijos de Dios descendentes del paraíso, sí. Ya. Pero también están en la lista de hijos de Dios, ¿no? En el catálogo de Ubersa y en el del superuniverso, Ujú. del paraíso, los hijos de Dios en el universo local, que son los Melquisedec, los Lanonandec, Ah, ok. los Gorondadec y los portadores de vida. Ok. Después viene la progenie personal del
hijo creador y la ministra divina, que hemos visto en esos cuadritos que están más arriba. Ok, entonces, siguiente párrafo le toca a Renato. El progreso de la civilización varía de un planeta a otro. Los detalles del despliegue de la evolución del mortal son muy diferentes en los diversos y numerosos mundos. A pesar de estas muchas diversificaciones de desarrollo planetario en el aspecto físico, intelectual y social, todas las esferas evolutivas progresan en ciertas direcciones bien definidas. Ok, o sea, los planetas pueden ser muy distintos, los seres que viven en ellos también, pero los planetas todos tienen que pasar por unas etapas, ¿no? Una serie de progreso evolutivo perfectamente común a todos estos planetas, ¿no? Eh, bien. A ver, sigue leyendo, Renato, el siguiente párrafo. Bajo el gobierno benevolente de un príncipe planetario, acrecentado por los mijos materiales y jaloneado por las misiones periódicas de los hijos del paraíso, las razas de mortales de un mundo de tipo medio del tiempo y el espacio pasarán sucesivamente por las 7 épocas de desarrollo siguientes. Bien, eso es muy interesante. O sea, nos están diciendo que en el caso de un príncipe benevolente, un príncipe que no se revela, ¿no? Y posteriormente una misión adánica que tampoco fracasa, y posteriormente las misiones periódicas de los hijos del paraíso, o sea, los hijos abonales o hijos magisteriales que vienen a hacer las dispensaciones o vienen a hacer las encarnaciones, o sea, nacen como de mujer, como eh, hacen su auto-otorgamiento, que tienen que hacerlo 7 veces en 7 planetas distintos, ¿no? Y una sola vez el Hijo Creador, y a nosotros nos tocó esa encarnación, ¿no? Estos planetas van a pasar por las siguientes 7 etapas. Vamos a ver la primera etapa. José Luis, léenos la época de nutrición. La época de la nutrición. Las criaturas prehumanas y las razas de los albores del hombre primitivo se ocupan principalmente de los problemas de la alimentación. Estos seres en evolución pasan sus horas activas buscando comida o bien luchando de forma ofensiva o defensiva. La búsqueda de alimento es lo primordial en la mente de estos primeros antepasados de la civilización. O sea, en esta época de nutrición, los seres humanos y los animales o prehumanos se comportan igual. Todos buscan cómo alimentarse, cómo comer y se matan entre ellos por la comida. ¿Ok? Esa es una etapa súper primitiva de la civilización. Segunda etapa de seguridad. Rita. La edad de la seguridad. En cuanto al cazador primitivo le sobra algo de, perdón, en cuanto al cazador primitivo le sobra algo de tiempo en su búsqueda de alimento, lo aprovecha para aumentar su seguridad. Dedica cada vez más atención a la técnica de la guerra. Las viviendas se fortifican y los clanes se consolidan mediante el miedo mutuo y la inculcación del odio a los grupos exteriores. La autopreservación sigue siempre a la automanutención. Ujú. Ok, primero es la automanutención, o sea, primero ver cómo sobrevives y después es cómo te mantienes vivo, tú y tu clan, toda la tribu, ¿no? Entonces ellos, una vez que acumulan la comida que necesitan, comienzan a ver cómo fortificarse, cómo asegurarse de que otras tribus vecinas no los invadan y les quiten lo que ellos han conseguido con su esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces comienzan a crear armas, comienzan a fortificarse, a hacer murallas, qué sé yo, para defenderse de otras salvajes que van a venir, ¿no? A quitarles lo que ellos tienen, ¿no? Esa es otra etapa sumamente primitiva de la civilización. Vamos a la tercera, la etapa de la comodidad. Ketty, ¿nos puedes leer, por favor? Y claro. 3. La era de la comodidad material. Después de haber solucionado parcialmente
los problemas de alimentación y de haber logrado un cierto grado de seguridad, el tiempo libre adicional se utiliza para promover la comodidad personal. El lujo rivaliza con la necesidad por ocupar el escenario central de la actividad humana. Una edad así se caracteriza con demasiada frecuencia por la tiranía, la intolerancia, la glotonería y la embriaguez. Los elementos más débiles de las razas se inclinan hacia los excesos y la brutalidad. Con el avance de la civilización, estos enclenques buscadores de placer son subyugados gradualmente por los elementos más fuertes y amantes de la verdad. Ujú. Ok, entonces en esta etapa ya tienen comida, ya tienen cierta seguridad, ¿no? Entonces ahí aparece alguien que manda o que domina al grupo, ¿no? Y esa persona se vuelve un tirano, se vuelve intolerante, puede, digamos, sentirse con derecho a consumir el primero, las cosas, ¿no? Eh, Hablan también de embriaguez, ¿no? O sea que ya saben que cómo producir bebidas alcohólicas, en fin. Entonces, esto también es una etapa bastante primitiva, a pesar de que ya hay cierta solución o una solución parcial al problema de alimentación y la seguridad, ¿no? Pasamos a la cuarta etapa. Renato, por favor. La búsqueda del conocimiento y de la sabiduría, el alimento, la seguridad, el placer y el odio Oh, proporcionan los fundamentos para el desarrollo de la cultura y la difusión del conocimiento. El esfuerzo por poner en práctica el conocimiento da como resultado la sabiduría. Y cuando una cultura ha aprendido a sacar provecho de la experiencia y a mejorar con ella, ha llegado realmente la civilización. El alimento, la seguridad y la comodidad material siguen dominando la sociedad, pero muchos individuos con visión de futuro tienen hambre de conocimiento y sed de sabiduría. A todos los niños se les da la oportunidad de aprender por la práctica. La educación es la consigna de estas edades. ok. Entonces, habiendo alimento, seguridad, ¿no? Y sobre todo tiempo para hacer otras actividades, ¿no? Para el ocio, dicen acá, pero la gente busca ser cada vez mejor, busca aprender, busca el conocimiento, busca socializar con otras personas que tienen otras culturas y otros conocimientos, aprender cosas nuevas, ¿no? Y entonces aquí comienza a ver un poco ya, comienzan a darse las bases de la civilización, ¿no? Una interacción pacífica con el fin de obtener conocimientos, con el fin de ganar buenas experiencias, ¿no? Y también formar a los niños para que ellos aprendan a valorar eh, esos bienes que son la cultura, la educación, que conduce a la sabiduría, ¿no es cierto? Bien, obviamente todas esas etapas no se dan al mismo tiempo en toda la población. Algunas poblaciones van a evolucionar a la cuarta, a la tercera, a la segunda y otros se van a quedar en la primera. No les extrañe esto. Y creo que hasta el momento presente hay algo así. A ver, eh, Renato. Le ¿Quién está? toca, acaba de leer Renato. Arcade, Digo yo, Renato, José Luis, por favor. la época de la filosofía y de la hermandad. Cuando los mortales aprenden a pensar y empiezan a aprovechar la experiencia, adoptan una actitud filosófica, empiezan a razonar dentro de sí y a ejercitar el juicio discriminatorio. La sociedad de esta edad se vuelve ética y los mortales de una era así se van convirtiendo verdaderamente en seres morales. Los seres morales sabios son capaces de establecer la hermandad humana en ese mundo en progreso. Los seres éticos y morales pueden aprender a vivir conforme a la regla de oro. Ujú, muy bien. Entonces, a esta época que llama el revelador de la filosofía y de la hermandad, ya las personas entienden el valor de ser buena persona, ¿no? Eso ayuda a una convivencia pacífica, ayuda a compartir conocimientos, ayuda
Bueno, a la elevación de la persona y de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí comienza a aplicarse la regla de oro. ¿Qué consiste la regla de oro? En no hacer a otro lo que no quisieras que te hagan a ti y tratar de dar lo mejor de ti para recibir lo mejor del otro, ¿no? Más o menos se explicaría de esta forma. Sexta etapa. Rita, por favor. La edad de la lucha espiritual. Cuando los mortales en evolución han pasado por las etapas de desarrollo físico, intelectual y social, logran tarde o temprano los niveles de visión interior personal que los impulsan a buscar satisfacciones espirituales y entendimiento cósmico. La religión termina de elevarse desde los desde los dominios emocionales del miedo y la superstición hasta los altos niveles de la sabiduría cósmica y la experiencia espiritual personal. La educación aspira al logro de los significados y la cultura capta las relaciones cósmicas y los valores verdaderos. Esos mortales en vía de evolución poseen auténtica cultura, instrucción verdadera y excelente conocimiento de Dios. Miren ustedes a qué nivel estamos, ¿no? Ya pasó la etapa de la lucha por el alimento y la sobrevivencia, ya pasó la etapa de defenderse, ya hay cierta seguridad, hay ahora un reconocimiento de los derechos de otra persona, se aplica la regla de oro, las personas tienen más cultura, tienen más conocimiento, hay ética, hay una conducta moral, ¿sí? Y a partir de ahí ya estamos listos para pensar en un creador, pensar en la belleza que nos rodea, que tiene que tener un origen. Nos hacemos esas preguntas filosóficas que nos llevan al desarrollo espiritual y entonces buscamos los significados, buscamos los valores, ¿no? Y de esa forma comienza a crearse una verdadera sociedad civilizada que tiene por lo menos una idea primitiva de Dios, de un creador. Séptima y última etapa. Eh, Yo, ¿Los lees? ¿A quién le toca? a Ketty. A Ketty. La era de luz y vida es el florecimiento de las sucesivas edades de seguridad física, expansión intelectual, cultura social y consecución espiritual. Estos logros humanos se mezclan, asocian y coordinan ahora en una unidad cósmica y para un servicio desinteresado. Dentro de las limitaciones de la naturaleza finita y de las dotes materiales, eh, espérate, no puedo leer acá, no se ponen barreras a las posibilidades de logro evolutivo de las generaciones en avance que viven sucesivamente en estos mundos elevados y asentados del tiempo y del espacio. Ok. Nos falta mucho para llegar a esta etapa, ¿no? Hay seguridad física, hay expansión espiritual, hay cultura social y hay consecución espiritual. Todos estos logros hacen que la civilización esté a un nivel muy alto. Y dentro de esta etapa de luz y vida hay todavía 7 subetapas, ¿no? Que vamos a ver cuando veamos los mundos en luz y vida. Eh, pero ya esto está, yo diría, muy por encima de lo que en este momento está nuestro planeta. Ketty termina con el último párrafo de esta sección. A ver, después de servir a sus esferas durante las dispensaciones sucesivas de la historia del mundo y las épocas progresivas del progreso planetario, los príncipes planetarios son elevados a la posición de soberanos planetarios al inaugurarse la era de luz y vida. Ok. Entonces, este príncipe que ha trabajado por la civilización de su planeta, por la elevación de los seres humanos, tanto física como mental, como espiritualmente, y este planeta ha alcanzado la primera etapa de luz y vida, en ese momento este príncipe es distinguido como soberano planetario. ¿Ok? Ha tenido éxito en lograr que se cree la civilización
que ama a Dios y que se aman todos como hermanos, ¿no? En estos mundos de luz y vida. La utopía, que dicen algunos, es el destino natural de todos los planetas. Ok. Renato, pasamos a la sección 6. Creo que La, terminamos este documento. la cultura planetaria. El aislamiento de Urantia nos impide dar a conocer muchos detalles de la vida y el entorno de vuestros vecinos de Satania. En estas exposiciones estamos limitados por la cuarentena planetaria y el aislamiento del sistema. Todos nuestros esfuerzos por ilustrar a los mortales de Urantia están sujetos a esas restricciones, pero en la medida de lo permitido, os he informado sobre el progreso de un mundo evolutivo de tipo medio y podéis comparar la carrera de un mundo así con el presente estado de Urantia. Gracias. Miren ustedes, el aislamiento, la cuarentena planetaria, nos impide conocer cómo han progresado otros mundos de nuestro sistema. Pero dentro de estas restricciones podemos ser instruidos sobre el progreso de un mundo promedio, nos dicen, ¿no? Y eso nos hace ver, pues, nos hace tener una idea de lo atrasados que estamos. Siguiente párrafo. Ani se fue y José Luis. El desarrollo de la El civilización. desarrollo de la civilización en Urantia no ha sido tan diferente al de otros mundos que han sufrido la desgracia del aislamiento espiritual, pero comparado con los mundos leales del universo, vuestro planeta se encuentra muy confuso y enormemente retrasado en todas las fases del progreso intelectual y el logro espiritual. Wow. Entonces podemos compararnos con el resto de planetas que se plegaron a la rebelión, pero hay una distancia muy grande de progreso intelectual y logro espiritual, ¿m? Con respecto al progreso de los mundos que se mantuvieron leales, que no se plegaron, felizmente la mayoría. Siguiente párrafo. Rita, por El culpa. desarrollo de la civilización en Urantia no ha sido tan diferente al de otros mundos que El han siguiente, sufrido, perdona Rita, el siguiente sí. párrafo, sí, Por por culpa de culpa. vuestras desgracias planetarias, los urantianos no podéis comprender muchas cosas sobre la cultura de los mundos normales. Pero no imaginéis que la vida es un lecho de rosas en los mundos evolutivos, ni siquiera en los más ideales. La vida inicial de las razas mortales va siempre acompañada de lucha. El esfuerzo y la decisión son factores esenciales en la adquisición de los valores de supervivencia. Acá nos dicen pues que aunque los mundos progresen de forma ideal, siempre hay dificultades, ¿no? Y se requiere esfuerzo, lucha por la adquisición de los valores de supervivencia, nos dicen así. Ah, Ketty, la cultura. Ujú. La cultura presupone calidad de mente. La cultura no se puede aumentar a no ser que se eleve la mente. El intelecto superior buscará una cultura noble y encontrará siempre alguna forma de alcanzar ese objetivo. Las mentes inferiores desdeñarán la cultura más alta, incluso cuando se les presente ya elaborada. Mucho depende también de las misiones sucesivas de los hijos divinos y del grado de ilustración que adquieren las edades de sus respectivas dispensaciones. Ujú. Ok. Entonces, la cultura presupone cierta calidad de mente. Y nos dicen que el intelecto superior busca la nobleza cultural. ¿M? El que no tiene una mente preparada o un intelecto superior, aunque le den la cultura hecha, no la rechaza, no la valora, no le da importancia y menos la incorpora a su vida ni a su crecimiento personal. Y todo esto también mucho depende de las misiones de los hijos divinos. O sea, cada hijo divino va aumentando un poco nuestra comprensión y nuestra capacidad espiritual, nuestro desarrollo espiritual. El libro de Urantia está destinado a eso, a elevar la conciencia cósmica, dicen, ¿no? Y la percepción espiritual. Para eso ha sido traído esta revelación.
Las otras revelaciones trataron de hacerlo también, ¿no? Rescatar la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Pero dado que estamos en una situación de caos, de confusión, entonces todas esas ideas se confunden fácilmente, ¿no? Y hay un esfuerzo por parte de los elementos del mal para inducir a la gente a la confusión, a olvidarse de Dios, a no pensar en la espiritualidad. Eso es lo que estamos viviendo. Renato, el último párrafo de este numeral. No debéis olvidar que durante 200.000 años todos los mundos de Satania han estado proscritos espiritualmente de Nornateadec, a consecuencia de la rebelión de Lucifer, y se tardarán edades y edades en reparar los daños resultados del pecado y la sucesión y la secesión. Vuestro mundo prosigue su carrera irregular y accidentada, fruto de una doble tragedia, la rebelión de un príncipe planetario y el fracaso de un hijo material. Ni siquiera el otorgamiento de Cristo Miguel en Urantia pudo paliar inmediatamente las consecuencias temporales de esos graves errores de la primera administración del mundo. Miren ustedes cuánto falta, porque pasaron 200.000 años de aislamiento y se van a requerir edades tras edades para que los efectos reviertan, los efectos de la rebelión. Nuestro mundo no solamente sufrió el efecto maléfico de plegarse a la rebelión de Satanás, sino de Lucifer, perdón, sino que también fracasó la misión adánica. La misión adánica pudo haber ayudado mucho para que tuviéramos mejor, fuéramos más listos, más inteligentes y más espirituales y no nos dejáramos engañar tan fácilmente. Todo eso fue una gran tragedia. Inclusive cuando vino Cristo, Miguel, el Hijo Creador, no pudo corregir de inmediato las consecuencias de estos dos serios errores. Pasamos, pero en eso estamos, para eso ha venido la quinta revelación. 7. Siete, las recompensas del aislamiento. Podría parecer a primera vista que Urantia y los demás mundos aislados son muy desafortunados por carecer de la beneficiosa presencia e influencia de personalidades humanas como un príncipe planetario y un hijo e hija materiales. Pero el aislamiento de estas esferas ofrece a sus razas una oportunidad única de ejercitar su fe y desarrollar una confianza muy especial de fiabilidad cósmica que no depende de la vista de ninguna otra consideración material. Puede que a la larga las criaturas mortales de los mundos puestos en cuarentena por rebelión resulten muy afortunadas. Hemos descubierto que a estos ascendentes se les confían muy pronto numerosas misiones especiales en empresas cósmicas, donde una fe incuestionable y una confianza sublime son esenciales para triunfar. Ahí está. Miren, pues lo que parece muy desafortunado tendrá su recompensa, ¿no? Posiblemente somos los más afortunados. Estas desgracias nos han permitido desarrollar una fe incuestionable, ¿no? Una confianza sublime, lo cual nos hará merecedores de asignaciones especiales cuando estemos al otro lado. ¿Ya? Bien, ¿qué más nos dicen? Sigue, Yo, por favor. los ascendentes de estos mundos aislados tienen su propio sector residencial en Jerusalén y son conocidos como agodonters, que significa criaturas evolutivas con voluntad capaces de creer sin ver, perseverar cuando están aisladas y superar dificultades insuperables incluso cuando están solas. Este agrupamiento funcional de los agodonters se mantiene durante toda la ascensión del universo local y la travesía del superuniverso. Desaparece durante la estancia en Jabona, pero vuelve a aparecer en cuanto se alcanza el paraíso y persiste definitivamente en el cuerpo de la finalización mortal.
Tavamantia, un superviviente de una de las esferas puestas en cuarentena tras la primera rebelión acaecida en los universos del tiempo y el espacio, es un agodonter con estatus de finalitario. Ok, miren ustedes. Entonces, en Jerusalén, cuando lleguemos a Jerusalén, seremos incluidos en el cuerpo de los agondonters o agondonteros, dicen algunos, ¿no? ¿Quiénes son los agondonteros? Los que pueden creer sin ver, los que pueden perseverar en el aislamiento y triunfar sobre las dificultades. Ellos tienen su propio lugar residencial, tienen su barrio, ¿no? Los agondonters en Jerusalén. Están en un lugar especial, podríamos decir, ¿no? El grupo se mantiene unido hasta la llegada a la capital del superuniverso, hasta que lleguemos a Ubersa. Cuando pasamos a Abona, un poco que se queda suspendido el club, ¿no? Pero cuando llegamos al paraíso, nuevamente somos reunidos como agontonteros en el paraíso y de ahí a formar el cuerpo de finalistas. Y los que han sido muy destacados, ustedes saben, son abrazados por la Trinidad y convertidos en mensajeros poderosos, ¿no? O altos en autoridad, o sin nombre ni número, ¿no? Todas esas distinciones estamos nosotros predestinados a hacer cuando lleguemos al paraíso por nuestra calidad de agondonteros, de haber creído sin ver, de habernos sobrepuestos a las dificultades de un mundo en rebelión, ¿no? Ese es el mérito que tenemos. Y creo que este viene el último párrafo. Ketty, ¿nos lee, por favor? En toda la carrera al paraíso, la recompensa sigue al esfuerzo como resultado de las causas. Estas recompensas destacan al individuo sobre la medianía, establecen una diferenciación en cuanto a la experiencia de la criatura y contribuyen a la diversidad de las más altas actuaciones del cuerpo colectivo de los finalitarios. El documento ha sido presentado por un hijo Lano Nandex secundario del cuerpo de reserva. Miren Sí. ustedes, y aquí el broche de oro, ¿no? O sea, así como no hay efecto sin causa, la recompensa siempre sigue el esfuerzo, ¿no? Y las recompensas distinguen al individuo promedio, nos dicen, proveen una diferencia en las experiencias de vida y contribuyen a la versatilidad de los cuerpos de los finalistas, ¿no? Para los logros y realizaciones últimas. Como les decía, estos finalistas distinguidos pueden ser glorificados, se dice, ¿no? Cuando la Trinidad los abraza y los convierte en seres al servicio de la Trinidad, ¿no? Y les da un rango especial. Ya no son finalistas, ya son mensajeros poderosos o altos en autoridad, entre otros grados, ¿no? Meritorios. Muy bien, queridos amigos, hace tiempo que no terminábamos un documento completo en una sesión de 2 horas, lo logramos y creo que aquí podemos quedar. Yo tenía la idea de que quizás no termináramos y debíamos reunirnos el próximo miércoles, pero creo que habiendo terminado el documento, ya lo dejamos ahí hasta el próximo año, ¿ok? Nos veríamos entonces el segundo miércoles de enero, que cae 10, me parece, ¿no? ¿Y el 10 de enero? Sí, porque el primer miércoles es 3. El 10. Sí, así pues. Bueno, pues entonces ahora sí una despedida especial por ser fin de año. Gracias a ustedes, mis queridos y fieles amigos que siempre están presentes en estas sesiones, que son modestas, somos siempre un grupo reducido, pero tenemos la satisfacción de que nos siguen bastante gente en el canal de YouTube, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que esto sea visto, que estas sesiones a los que se les hace difícil asistir la puedan encontrar ahí y la puedan pues repasar. Ok, una vez más, gracias a todos, bendecido fin de semana y que tengan unas lindas fiestas de fin de año. Ok, Muchas bendiciones, chicos. Dios les Muchas bendiga a bendiciones. todos. adiós. Bye bye. Chau, chau.